Enervi les da la bienvenida al canal. Un lugar donde nos encontramos con nuestro yo interior, nuestro yo más iluminado. Pedro Paulet, el peruano que se convirtió en el padre de la astronáutica inspirado por un libro de Julio Verne. Pedro Paulet desarrolló la idea que serviría de base para propulsar al hombre a la luna y diseñó su propia nave aeroespacial, pero los únicos que quisieron aprovechar sus descubrimientos inicialmente fueron los nazis, a pesar de que él se negó a ayudarlos. Pedro Paulet Mostajo, Perú, 1874, Argentina, 1945, fue un destacado ingeniero peruano. Muchos científicos le consideran el auténtico padre de la astronáutica y de la era espacial, entre ellos el ingeniero aeroespacial alemán Wernher von Braun. Pedro Paulet estudió Ciencias y Letras en la Universidad San Agustín de su ciudad natal, pero abandonó el curso a los 18 años. Tras conseguir una beca, se trasladó a la Universidad de la Sorbona, en París, para estudiar ingeniería química. En la misma institución asistió como alumno libre a la Escuela de Artes Bellas y Artes Decorativas, lo que le sirvió para dominar el dibujo técnico y poder diseñar sus inventos. Paulet, que llegó a ejercer como ingeniero, mecánico, químico, economista, geógrafo, escultor, diplomático, escritor o periodista, dedicó una gran parte de su vida a intentar alcanzar su sueño: volar al espacio. Pedro Paulet Mostajo fue el primer científico en diseñar una nave espacial, en 1902, a la que llamó avión torpedo. Previamente, en 1985 ya había experimentado con un motor impulsado con combustible líquido, diseñando el primer sistema moderno de propulsión de cohetes. El avión torpedo, al que posteriormente denominó autobólido, era una nave aeroespacial con capacidad para una pequeña tripulación. Estaba construida con materiales resistentes a las duras condiciones atmosféricas y espaciales, poseía paredes térmicas y se abastecía de electricidad mediante pilas termoeléctricas. El autobólido tenía forma de punta de lanza, y se propulsaba con un motor a reacción. Paulet no llegó a ver su sueño hecho realidad, pero se convirtió en el referente más importante en la carrera por conquistar el espacio. Los principales científicos precursores de la astronáutica, Konstantin Tsiolkovsky, Robert Goddard y Hermann Julius Oberth, utilizaron los estudios y diseños de Pedro Paulet para diseñar sus naves y motores experimentales. De la Tierra a la Luna fue un sacerdote francés llamado Hippolyte Duhamel el que, sin intención, convirtió al espacio en la obsesión de Paulet, cuando llevó a Arequipa varias cajas de libros, entre ellos las novelas de Julio Verne. Duhamel fue uno de los maestros de Paulet y es quien le entregó el ejemplar de la Tierra a la Luna que cambió su vida, asegura Álvaro Mejía. Antes de terminar el colegio, el joven inventor ya fabricaba sus propios cohetes por su fascinación por los fuegos artificiales. Paulet estuvo a punto de quedarse sin estudios universitarios por los pocos recursos con los que contaba. Pero el rector de la Universidad San Agustín de ese entonces lo invitó a dar un examen ante varios profesores y terminó ovacionado. Era un genio, relata el documentalista que ha publicado varios artículos sobre la vida del inventor en revistas y diarios peruanos. Por su notable talento, poco tiempo después el gobierno peruano le dio una beca para estudiar ingeniería y arquitectura en la Universidad La Sorbona. El motor cohete fue en París, en los últimos años del siglo XIX, que Paulet afinaría su motor cohete alimentado por combustible líquido. El descubrimiento iba en contra de la industria de aquel entonces que se esmeraba en mejorar sus cohetes impulsados por pólvora. Faltaban más de 70 años para que el hombre pisara la superficie lunar, pero en un aula de la Sorbona parisina un peruano había dado el primer gran paso.
El motor cohete de Paulet rápidamente se convertiría en el autobólido, la nave aeroespacial diseñada por el peruano en 1902 que nunca llegó a materializarse. El inventor pasó décadas buscando financiamiento para su construcción mientras ejercía cargos diplomáticos en países de Europa y América Latina. Sostuvo fuertes polémicas con científicos europeos de la época durante las primeras décadas del siglo XX y, pocos años antes del ascenso de Adolf Hitler al poder, científicos alemanes intentaron imitar su motor cohete de combustible líquido para misiles de guerra. Paulet nunca les entregó la fórmula, pero con los años, y ya con el nazismo en auge, los alemanes lograron su objetivo. En 1944, las ciudades de Amberes y Londres fueron bombardeadas por las tropas de Hitler con misiles A2 de combustible líquido. Un año después, Paulet fallecería en Buenos Aires a la edad de 71 años. Pero la historia no termina ahí. Quien logró convertir el motor cohete de combustible líquido en un misil de guerra fue Wernher von Braun, un científico afiliado a la Schutzstaffel de Hitler, mejor conocida como la SS. Von Braun no compartía el ideario nazi, pero fue puesto a trabajar para el régimen como muchos científicos alemanes de aquel entonces. En 1945, con Alemania a punto de perder la Segunda Guerra Mundial, se entregó a las fuerzas estadounidenses. De a poco fue ganando espacio y reconocimiento en Estados Unidos hasta que llegó a la NASA, donde dirigió el programa espacial que en 1969 lograría el ansiado objetivo de llegar a la Luna. El cohete que permitió que Neil Armstrong y Edwin Aldrin pisaran la superficie lunar se impulsaba, al igual que los misiles A2 alemanes, por un motor de combustible líquido. Von Braun, quien se quedó con buena parte del crédito por la hazaña humana, en uno de sus libros reconoció el aporte del peruano en el alunizaje. Paulet debe ser considerado como el pionero del motor a propulsión con combustible líquido, escribió el científico en su libro Historia de la cohetería y los viajes espaciales. Von Braun tenía algo en común con el inventor peruano. Ambos leyeron de la Tierra a la Luna cuando eran niños y comenzaron a creer que la fantasía era posible. Tal vez Paulet no llegó a ver su sueño hecho realidad, pero estuvo mucho más cerca de lo que muchos creían en ese entonces. Dio el primer paso. Y eso no es poca cosa. Porque además de brillante, era un obstinado. Y como él solía decir, los arequipeños no le tienen miedo al fuego ni a las explosiones. Si te ha gustado el video, suscríbete al canal, activa la campanita, compártelo y ayúdanos a que este canal siga creciendo y su mensaje llegue a más personas. Gracias y bendiciones.